Y bienvenidos al programa Lumen Gentium. Esta vez estaremos abordando un tema que esperamos sea de su interés. El tema es el agua, pero esta vez desde el enfoque de la Laudato Si y también sobre cómo está esta situación en nuestro país. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, quien es el responsable de la Unidad de Cuidado de la Creación de Cáritas de El Salvador, Guillermo Navarro. Buenas, bienvenido y gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muy buenos días, Ilse, amigos y amigas que nos ven por la televisión católica. Es un verdadero gusto poder estar acá con ustedes y también hablar de algo tan importante como es el agua. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Guillermo, y gracias también a nuestros hermanos y hermanas que están en nuestra sintonía. Vamos a entrar en la materia. Resulta que la crisis generada por la pandemia pues ha venido a poner en evidencia una vez más, ¿verdad?, que la destrucción que nosotros hemos hecho en nuestro planeta de los bienes que Dios nos ha dado, pues definitivamente han afectado ya el ecosistema al grado tal de permitir pues que se den este tipo de sucesos, ¿verdad? Y con este sentido, ¿verdad? El Papa Francisco el año pasado, para ser más exactos, el 24 de mayo del año pasado, el 21 de mayo del año pasado, decretó un año especial de la Laudato Si para promovernos a nosotros reflexionar precisamente en torno del cuidado de la casa común. Ese año se cumplió recientemente el 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora. Por eso hemos decidido conversar un poco respecto a esto y cómo es que en este espíritu, ¿verdad?, que ha animado a la iglesia en el último año, que ha hecho Cáritas en el tema del agua y la Laudato Si, que es un tema que nos preocupa aquí en El Salvador definitivamente. Entonces, quisiéramos que Guillermo nos ayudara a comprender un poco qué ha hecho la iglesia, qué ha hecho Cáritas en este último año en el tema del agua y la Laudato Si. Bueno, muchas gracias, Ilse. La pregunta me da paso un poco para hacer brevemente una perspectiva histórica de este tema. Y es que la iglesia en operatividad con Cáritas desde el 2006 ha venido incidiendo porque en El Salvador se cuente con una ley general de aguas. Es decir, son más de 15 años que hemos venido insistiendo en que es necesario que el país cuente con un marco jurídico que ordene el uso del agua en todos los sectores del país. Pero fundamentalmente el interés en la propuesta planteada por la Iglesia Católica es que el agua fundamentalmente debe de ser para consumo humano o prioritariamente para consumo humano. Y luego, por supuesto, los otros sectores de la vida del país que utilizan el agua para su cotidianidad. Y también desde el 2008, la Iglesia, a través de Cáritas, ha venido impulsando una serie de propuestas para que se reforme la Constitución de El Salvador y se reconozca el agua como un derecho humano fundamental para la vida. Así como lo plantea el Papa en la Laudato Si, que nos habla de que el agua es un derecho humano fundamental y es, o son, mejor dicho, los estados quienes deben de tutelar este derecho. En ese sentido, lo que ha hecho Cáritas en relación a que se realice en nuestro país este derecho tan fundamental ha tenido que ver, en primer lugar, con la elaboración de una propuesta de ley
y luego la elaboración de una propuesta de reforma constitucional que se ha impulsado desde el 2008. En el marco del impacto de la pandemia, diversas organizaciones dinamizadas por Cáritas de El Salvador, logramos realizar una campaña que le denominamos Desde la creación hasta la constitución. Y el objetivo de esta campaña fue nuevamente acercarnos a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando del periodo anterior, el periodo legislativo anterior, para que los diputados, antes de que concluyeran su periodo, pudieran dejarle al país una aprobación de la reforma constitucional. En ese marco, el señor arzobispo de San Salvador tuvo un rol bastante importante acompañando al pueblo, a las distintas organizaciones ante la Asamblea Legislativa, para que se pudiese aprobar esta propuesta de reforma. Y en efecto así fue. El 15 de octubre del año pasado, con 70 votos, los diversos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa aprobaron esta propuesta de reforma. Luego de que de las elecciones de este año, en donde hubo un cambio significativo en la correlación o conformación de la Asamblea Legislativa, entramos a un periodo de ratificación. Para que los amigos y amigas que nos ven puedan entender mejor esto, hay que decir que para reformar la Constitución de El Salvador, la misma Constitución establece que la reforma propuesta debe de ser aprobada por un periodo legislativo y el subsiguiente periodo debe de... En ese sentido, nosotros estamos en una condición de ratificación, esperando que esta Asamblea Legislativa pueda abrir el expediente dejado por la anterior Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para tener un dictamen favorable y que se pueda inmediatamente ratificar este derecho tan importante como el agua. ¿Por qué la Iglesia y las distintas organizaciones, las comunidades, la academia, el Papa, la ONU, etcétera? ¿Por qué se insiste tanto en que debe de aparecer este derecho en la Constitución? En primer lugar, el diagnóstico ambiental, específicamente lo relativo a las aguas en el país, es grave. Somos el segundo país después de Haití en que tenemos mayor índice de deforestación. De los 390 ríos que tiene el país, de los cuales 360 son más importantes por su caudal, por sus flujos de aguas, por sus cuencas, etcétera, el 95% de los ríos están contaminados. Esto es alarmante porque nos recuerda que debemos de elevar el agua a un derecho humano fundamental para que el Estado pueda accionar también. Y lo otro es que una vez reconocida el agua como un derecho humano fundamental, todas las comunidades, las organizaciones, los grupos de jóvenes, de mujeres, etcétera, ante cualquier conflictividad o ante cualquier problema relativo al agua, pueden invocar este derecho haciendo uso de las distintas instituciones del Estado, llámense Corte Suprema de Justicia, juzgados ambientales, Fiscalía General de la República, etcétera. Es decir,
hay una importancia que tiene que ver con el diagnóstico actual de las aguas en nuestro país, pero también tiene una relevancia político-jurídico en el sentido de que se puede invocar este derecho y además le daría toda la legitimidad a las distintas organizaciones y comunidades que se movilizan exigiendo este derecho y además exigiendo a instituciones como el ANDA, como las juntas de agua o como los abastecidos a que puedan hacer valer este derecho. Así es que la iglesia desde hace más de 15 años está promoviendo e incidiendo para que el agua en nuestro país por fin sea un derecho humano fundamental. Y a partir de la campaña que lanzamos el año pasado, logramos esa aprobación y esperamos que esta Asamblea Legislativa pueda ratificar este importante derecho. Gracias, Guillermo, por aclararnos cómo está esta situación y recordemos, ¿verdad?, que definitivamente para la Iglesia este es un tema vital, importante. El Papa nos lo ha señalado en diferentes ocasiones, en diferentes eventos, pero sobre todo a través de este documento de la Laudato Si, en donde definitivamente el Papa nos hace un llamado a nosotros los creyentes, a los no creyentes también, para que tomemos, digamos, un papel activo en cuanto al cuidado de este recurso del agua. Y ahí va la pregunta, ¿verdad? Para cada una y cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo para cuidar este recurso o más bien este bien que nos ha dado Dios? Porque normalmente lo vemos como un recurso, pero es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos ha dado, que no le pertenece ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Por lo tanto, pues no puede ser explotado inmiserablemente pensando que, inmisericordiamente, perdón, pensando que es un recurso infinito, ¿verdad? Y el agua, pues, nos dice el Papa en la encíclica definitivamente que es un recurso, que es un don, perdón, y que ha afectado su mal manejo, su mal cuidado a muchísimas personas y El Salvador es testigo de eso. Muchas personas en el marco de esta pandemia han visto esa escasez más todavía recrudecida con respecto a lo que veníamos ya viviendo, porque cada vez el agua se va volviendo más escasa. Guillermo, nos quedan un par de minutos antes de hacer este corte, pero en esta línea sabemos que Cáritas está empujando, pues como ya nos explicó, esta, la aprobación, de la ratificación, mejor dicho, de lo que es el derecho humano al agua y a la alimentación. En esta línea, en un par de minutos, cómo la Asamblea está presentándose ante este aspecto de la ratificación. ¿Ha habido algún pronunciamiento de parte de la Asamblea o algún acercamiento para que tengamos esperanzas o no en torno a este tema? Sí, hay que recordar que la actual Asamblea Legislativa tiene un poquito más de un mes de haberse instalado. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, al igual que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, esta última ve todo lo relativo a la Ley General de Aguas, han tomado algunas decisiones que a nosotros nos parecen que no van en el sentido correcto. Y estas decisiones, estamos hablando de que han enviado al archivo todo lo trabajado en la legislación anterior. En el caso de la Ley General de Aguas, pues básicamente han limpiado, entre comillas, ¿verdad? Porque han limpiado la mesa. Para nosotros la mesa nunca ha estado, siempre ha estado llena, porque si hay algo que hay que destacar de las organizaciones, de las iglesias, de las comunidades, es
esa capacidad de propuesta, tanto en la Ley General de Aguas como en la reforma constitucional. Y lo hemos demostrado en estos últimos 15 años. Han sido las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia quienes han llevado la iniciativa de propuestas ante la Asamblea Legislativa. En el caso de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, igualmente ellos tomaron la decisión de mandar al archivo todos los expedientes relativos a la agenda de trabajo anterior. Pero en el Vamos caso... a hacer una pausa en este momento, Ok. Guillermo. No pierda, por favor, el hilo de lo que nos está contando, que es muy importante para que nuestra teleaudiencia esté bien informada. Vamos a regresar en breve, vamos a hacer una pausa. Sintonice usted Lumen Gentium en TVK. Regresamos, no nos cambie. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con el programa Lumen Gentium. Muchísimas gracias por mantener su sintonía con TVK. Estamos conversando con Guillermo Navarro, quien es el responsable de la Unidad de Cuidado de la Creación, con el tema del agua y la Laudato Si. Él nos está explicando cómo está la situación de este tema en la Asamblea Legislativa. Hay dos aspectos que él nos ha mencionado. Uno es la ratificación del derecho humano al agua y el otro es el aspecto de la Ley General de Aguas. Nos estaba explicando en el segmento anterior, Guillermo, cómo está, digamos, el clima, entre comillas, entre los diputados que tienen que ver este tema ahí en la Asamblea Legislativa. Guillermo, continúe, por favor. Sí, decíamos que la Asamblea Legislativa, que tiene un poquito más de un mes de haberse instalado, ha tomado, estamos hablando de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ambas comisiones han tomado la lamentable decisión de mandar al archivo todo lo que se había trabajado en el periodo anterior. Y sabemos nosotros que tanto en relación a la Ley General de Aguas como en relación a la reforma constitucional por el derecho humano al agua, en los artículos 2 y 69 de la Constitución, no se puede partir de cero. De hecho, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debería de saber que en el caso de reformas a la Constitución, se debe de seguir el debido proceso, porque no estamos hablando de leyes, estamos hablando de reformas a la Constitución. Y el procedimiento constitucional plantea que una legislación tiene que aprobar una propuesta y la subsiguiente la tiene que ratificar o no. Entonces, esta legislación 2021-2024 debe de seguir el curso establecido y en una plenaria ratificar la propuesta de reforma constitucional ya aprobada por la anterior o sencillamente no la ratifica y se ve al punto cero. Pero no pueden mandar al archivo esta iniciativa relativa a reforma constitucional. Nosotros, la lectura que hacemos desde la iglesia y en coordinación con diversas y la actual Asamblea Legislativa tiene
una enorme oportunidad de hacer las cosas diferentes. Este derecho se le ha estado negando a la población por más de 10 años y somos uno de los pocos países a nivel mundial que no reconoce este derecho, a pesar de que en su momento El Salvador dio el voto y acompañó la iniciativa ante las Naciones Unidas de comprometerse y aceptar que el agua debe de ser un derecho humano fundamental para la vida. ¿Y eso qué significa? Significa que ese compromiso adquirido ante este concierto mundial debe de concretarse en la Constitución de El Salvador. No podemos irnos a comprometer hacia afuera y viniendo a El Salvador hacernos los desentendidos. El compromiso es que el derecho debe de quedar en la Constitución y luego, por supuesto, desarrollarse en una ley secundaria como es la Ley General de Aguas y la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. Guillermo, en esta línea, en el tema de la ratificación del derecho humano al agua, el señor arzobispo se ha pronunciado reiterativamente y ha dicho que si esta asamblea no ratifica el derecho humano al agua, sería una burla para la población salvadoreña porque no es la primera vez que tenemos este mismo escenario. Ya anteriormente una asamblea había aprobado, digamos, el derecho humano al agua en la Constitución, pero la siguiente no lo ratifica. Y si este escenario se vuelve a repetir, dice el señor arzobispo, hago énfasis, esto sería jugar con el pueblo salvadoreño, burlarse del pueblo salvadoreño. En efecto, hemos dicho que este clamor, este interés en que el agua sea reconocida como un derecho humano fundamental para la vida, lo hemos medido y la UCA, que es parte de todos estos esfuerzos que impulsamos desde la iglesia, hizo una encuesta y le preguntó a la población que si estaba de acuerdo en que los diputados reconocieran el derecho humano al agua y obviamente lo ratificaran. Y el 95.5% dijo que sí, que estaba de acuerdo. Entonces, este clamor que es de sentido común, nosotros esperamos que esta asamblea lo cumpla, que haga las cosas diferentes y que no sea mediada o no sea influenciada por los intereses económicos fuertes que ven en el agua una mercancía para hacer negocio y son estos intereses económicos los que históricamente se han opuesto a que avance una ley general de agua, una ley del subsector de agua potable y saneamiento y por supuesto una reforma constitucional en el artículo, en este caso en el 2 y en el 69 de la Constitución. Dentro del tema de la Ley General de Aguas, que también está ahí en el tintero en la Asamblea Legislativa, hay algo que comentar, ¿verdad? Entiendo que Cáritas junto a otras instituciones tienen la iniciativa de volver a presentar una Ley General de Agua, dado que la Asamblea, la anterior que se estaba discutiendo, decidió sacarla de la mesa y empezar de cero. ¿Sus comentarios al respecto, Guillermo? Sí, bueno, a raíz de esta decisión lamentable tomada por la actual Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de apartar de la mesa todo lo trabajado durante estos 15 años, hemos decidido que como iglesia y como organizaciones vamos a presentar una nueva ley general de aguas. En esta nueva ley general de aguas vamos a reafirmar el enfoque histórico que tenemos nosotros en relación a este bien común. Y es que para nosotros
el enfoque que debe de privar en cualquier, ya sea ley o reglamento, es un enfoque de derecho. Y cuando hablamos de un enfoque de derecho, nos referimos a que es el Estado el llamado a satisfacer este derecho. En el desarrollo del articulado de la ley, en términos concretos, lo que se va a plantear es que el agua como derecho humano jamás debe de estar privatizado. Eso es para nosotros un punto importantísimo y vamos a plantear una figura dentro de esta ley para garantizar que todas las políticas, la administración del agua, todos los reglamentos, estrategias, etcétera, sean emanadas desde el Estado con una visión de derecho. Aquí hay que recordar que derechos humanos, ya sea alimentación, etcétera, es el Estado quien debe de satisfacerlo. Una empresa privada no tiene por qué estar garantizando derechos, ya que su naturaleza es el negocio, la ganancia, y esa visión dentro de una ley relativa al agua no puede estar. Así nosotros vamos a reafirmar con nuestra propuesta de ley, que la vamos a presentar en los próximos días, este enfoque, y esperamos que la actual Asamblea Legislativa nos tome a bien darle curso institucional a esta propuesta. ¿Por qué es algo que deben de retomar los actuales diputados? Porque esta ley se está consultando, se está construyendo a partir del sentir de las comunidades que son las que viven las problemáticas de desabastecimiento, de falta de acceso a fuentes de agua limpias, que son las que viven periodos largos de racionamiento del agua, y son también las que viven esa contradicción entre solo tener tuberías de agua, pero que no les cae el vital líquido, pero tienen que estar pagando todos los meses. Entonces, nuestra ley nace desde el territorio, escuchando a las comunidades, escuchando a las universidades, escuchando a personas que tienen una amplia experiencia en este aspecto. Y creeríamos que así debe de ser el curso que debe de seguir esta ley, que finalmente va a estar en las manos de los señores diputados. Ahí está hecho pues el llamado y usted está debidamente informado. El tiempo ya se nos agotó, pero bueno, aquí queremos agradecerle a Guillermo el que nos haya apoyado para comprender cómo está la situación del tema del agua en la Asamblea Legislativa, y también darnos luz un poco sobre lo que el agua significa para la Iglesia, también desde el enfoque de la Laudato Si. Gracias, Guillermo. Gracias, un gusto. Y gracias a ustedes, hermanas y hermanos. Solo los quiero dejar con un pensamiento de la Laudato Si, y que los invito pues a que lo reflexionemos, no solo este pensamiento, sino todo el documento. Y es que dice el Papa en este documento que la Iglesia rechaza todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas, es decir, cualquier uso abusivo de los dones que Dios nos ha dado, la Iglesia lo rechaza, porque el ser humano, dice, dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. Que Dios les bendiga, y si Dios nos lo permite, nos estaremos encontrando en otro punto, en otro programa de Lumen Gentium. Bendiciones.